Primero que nada, no es secretario general, sino simplemente secretario. Ah, secretario. Gracias. Doctor, ¿por qué este decreto? ¿A qué le llama usted mecanismos ambiguos que podrían permitir que se pueda colar una vez más la corrupción? Cuéntenos, ¿a qué se refiere usted con esto? Bueno, lo primero que debo decir es que nosotros venimos detrás de este tema desde el 2016. En el 2016, la Mesa de Salud y luego la Comisión de Alto Nivel para la Transformación de la Salud, que había sido nombrada en el gobierno anterior y que persiste en este gobierno, y donde están representados 13 gremios de trabajadores de la salud. Está representada la Caja del Seguro Social, el MINSA y una federación de pacientes. Estuvimos trabajando en el problema del desabastecimiento. Se hizo un análisis profundo y nos dimos cuenta que, si bien es cierto, el problema es múltiple y tal vez tenga unas seis aristas o 6 nudos críticos, lo más importante es que el desabastecimiento se produce porque existen los oligopolios en Panamá, y el oligopolio específicamente de los medicamentos, de los importadores de los medicamentos, que son los que en su interés rompen las licitaciones de precio único que trata de hacer en un momento dado, o que viene haciendo históricamente la Caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque al romper esas negociaciones, esas licitaciones a precio único, luego entonces se produce desabastecimiento crítico porque no hay los medicamentos, porque separaron las licitaciones por medios legales, por el medio que sea, por impugnaciones, por lo que sea. Impugnaciones que, por cierto, pueden demorar años, 2, 3, 4 o más años. Y en ese tiempo la institución desabastecida entonces tiene que ir a compras individuales en cada unidad ejecutora y, por supuesto, a precios exorbitantemente más caros. Entonces, ese es el mecanismo fundamental por el cual ha existido el desabastecimiento. Que hay problemas en el sistema informático, que hay problemas en la cadena logística de abastecimiento, por supuesto que sí. Que hay problemas en el departamento de compras, sí. Pero si usted no rompe este nudo crítico inicial, pues nunca va a desaparecer el desabastecimiento. Entonces, hago toda esta introducción para entonces mencionar que desde entonces nosotros decíamos que la única forma de romper esta situación era a través de compras directas, pero en el extranjero. Y la ley 97 del 4 de octubre del 2019, desgraciadamente, ya introduce que esto se puede hacer con compras directas nacionales o en el extranjero. Entonces nosotros decíamos, pero si usted va a un mecanismo nacional extraordinario, lo único que ha hecho es crear otro mecanismo para bypassear, para de alguna manera alterna no pasar por el precio único, por las licitaciones de precio único. Usted crea el desabastecimiento y ya cuando le declaran el desabastecimiento crítico, entonces usted usa este mecanismo y sería al precio que fuese, pagando lo que fuese por lo que oferten en un momento dado los importadores de medicamentos. Entonces, ese es el primer problema. Este decreto tiene un problema ya que es de forma, vamos a decir, un problema inconcebible, y es que cataloga que pueden ser contratistas de las instituciones públicas, pueden ser contratistas incluso figuras naturales, personas naturales, y no solamente jurídicas. Eso es una aberración. Recuerden nada más lo que sucedió con el dietilengilicol, y definitivamente en estas cosas tan serias de medicamentos uno tiene que pedir, exigir que los contratistas sean personas jurídicas para que tengan un mínimo de responsabilidad civil y penal sobre la cual actuar. Y más adelante podríamos decir que viene todavía otro problema más, porque es muy serio también, porque definitivamente se crea, tal vez de buena intención, el que no se exija el registro de medicamentos, el registro sanitario en Panamá. Eso tendría sentido si usted está haciendo compras directas con organismos internacionales serios,
como agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, que por supuesto tienen estándares de calidad para lo que hacen, estándares de calidad para lo que ofrecen, etcétera, etcétera, para lo que apoyan. Pero si usted quita este registro sanitario y resulta ser que usted se va por la vía, la misma que mencioné al comienzo, de que una vez declarado el desabastecimiento crítico, entonces usted va a intentar hacer una compra nacional cuando ya la compra nacional fue bloqueada por estas mismas personas que no quieren que haya abastecimiento para poder declarar el desabastecimiento. Entonces usted puede llegar a comprar medicamentos que están sin registro sanitario en Panamá, pero por un mecanismo que no es un mecanismo serio, internacional de las Naciones Unidas, sino a cualquiera persona natural que ofrezca en Panamá. Vuelvo y reitero, el dietilenglicol sucedió en este país, independientemente de las muchas historias que se tejen alrededor de él. El dietilenglicol sucedió porque durante 3 meses la Asamblea de Diputados hizo una excepción al registro único y en esos 3 meses se coló precisamente la venta de esa materia contaminada. Sabrina Bacal. Doctor Osorio, ¿cuál sería entonces el mecanismo que ustedes como Comeninal proponen para una solución, digamos, integral y duradera para acabar con el desabastecimiento de medicamentos? Gracias por la pregunta. Miren, nosotros participamos en estas conversaciones de esta comisión extraordinaria y nosotros planteamos 2 puntos fundamentales. Si usted va a comprar directamente en el exterior, tiene que hacerlo con organismos serios, con organismos probados, con organismos que tienen no fines de lucro. Y por eso nosotros proponíamos a diferentes agencias de las Naciones Unidas. Por supuesto que voy a mencionar a UNOPS porque es la que tiene la experiencia en América Central de compras directas, al menos en 4 países de Centroamérica, con éxito y con un ahorro de precio casi del 50%. Pero eso sería lo mínimo. Yo sé que eso se ve extraordinario, pero ese no es el objetivo que nosotros perseguimos. Lo que se hace es un convenio con estas agencias de las Naciones Unidas y este convenio implica que además de las compras directas, vamos a decir rápidas, que se pueden hacer, y rápidas estamos hablando de 3 meses por lo menos, pero bueno, rápidas. Entonces, a través de este convenio, durante 2 años, las Naciones Unidas ofrecen asistencia. ¿Para qué? Para adecuar, para sugerir la adecuación que hay que hacer al sistema de información informática, que es uno de los nudos críticos, para sugerir los cambios e implementar los cambios a la CLA, a la cadena logística de abastecimiento que tiene en Panamá reconocido, 38 pasos, y que un consultor nacional ya desde hace casi 5 años nos dijo que tenía que ser de solamente 21, 23 pasos, muy transparentes, etcétera, etcétera, para sugerir los cambios al sistema de compras. Y solamente después de eso, que eso esté probado en Panamá, entonces ir a una ley. Y le digo, ¿por qué dejo de último la ley? O dejamos nosotros los de último la ley. En Panamá se han intentado muchas leyes y de paso, sobre el tema le puedo decir que los 4 proyectos que existen ahora mismo en la Asamblea de 4 diputados que lo han propuesto, ninguno de ellos por sí solo va a eliminar el desabastecimiento. Y lo peor de todo, si hacemos un mix de todos los 4 juntos, tampoco se va a eliminar el desabastecimiento porque ellos están apuntando a medidas muy puntuales. Vuelvo y repito, en resumen, compras directas muy rápidas o lo más rápido posible a través de organismos internacionales, pero 2 años de un convenio para la modernización del Estado en este sentido, para usar las buenas prácticas que se usan en Europa, las buenas prácticas que ya otros países centroamericanos, vecinos y hermanos ya empezaron a usar por este mismo problema, porque este problema no es de Panamá, este es un problema que se repite con las mismas compañías en todo Centroamérica y en toda Latinoamérica. Bien, si bien el decreto establece que este mecanismo permite determinar cuándo es una compra de emergencia con X medicamento, pero usted inició su intervención hablando de la propia logística de nuestro sistema de salud. Creo que la última vez que preguntamos el tema, la semana pasada, nos hablaban de 682 renglones de medicamentos. Mi pregunta es, ¿cómo es el sistema actual, doctor Osorio? ¿Cómo se manejan más de 600 renglones de medicamentos
hoy día en esa cadena de distribución de la caja del Seguro Social? Y le pregunto esto porque ¿de qué nos vale acelerar las compras si tenemos el mismo sistema? Sí, exacto. Por eso es que decimos que tiene que haber este convenio con esta agencia de las Naciones Unidas para en 2 años cambiar esto. Lo que ha sucedido en otros países de Centroamérica es que en 2 años estas agencias le regresan a la Caja del Seguro Social, al Ministerio de Salud, toda la potestad de ellos hacer todo el procedimiento de la cadena logística con personal nacional debidamente entrenado de cómo se hace esto en las buenas prácticas internacionales en países de alto estándar, como por ejemplo en Europa. Respondiendo específicamente a la pregunta suya, Castalia, acerca de cómo se hace, bueno, le voy a dar un ejemplo de lo que pasó el año pasado. El año pasado, para esta época, para febrero del año pasado, todos recordarán que había una compra, una licitación por 300 y tanto, 318, 300 y tanto de ítems, y la caja la pone a precio único, se hace la licitación y un solo proveedor que licitó un solo medicamento, hasta recuerdo, pero no lo voy a decir el nombre del medicamento, un solo proveedor impugnó toda la licitación. ¿Qué resulta? Al impugnarla, se caen todos los 300 y tanto de rubro. Inmediatamente salió la administración de la Caja del Seguro Social a decir que la licitación se paraba por la impugnación. Agraciadamente, y no sé ni cómo exactamente, pero realmente es digno de mencionar, a los 2 días sale una notificación pública en un periódico de la localidad de la Corte Suprema de Justicia, del presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese momento, aclarando de que ese acto de impugnación no paraba el proceso de compra. Digo esto que es tan importante, ¿sabe por qué, Castalia? Para que usted sepa lo que ha estado pasando. En los últimos 15 años, cada vez que se quería parar una licitación a precio único, esto es lo que sucedía, y declaraban que entonces era legal que se paraba todo, y durante meses o años la caja estaba desabastecida. Dígame si este no es un mecanismo gravísimo de desabastecimiento. Por eso es que nosotros lo colocamos en el primer lugar, al frente de todos los demás. No es que los otros no sean importantes, pero si usted no resuelve este punto primario, nunca va a resolver el problema de desabastecimiento. Nando Martínez. Sí, doctor. A ver. Usted sabe que yo creo, doctor. La mesa técnica acaba de crear un mecanismo para enfrentar el desabastecimiento crítico, así definido. Pero yo creo que nuestro sistema crea el desabastecimiento crítico. Y estoy tentado a pensar que lo crea intencionalmente. Pero bueno, mi pregunta es, algunas personas han dicho que, bueno, ahora las decisiones fueron enviadas a una mesa técnica que se coordina en el Palacio de las Garzas. El análisis de esta mesa técnica, que ahora está en el Palacio de las Garzas, debió comenzar por las causas del problema. Y yo siento que aquí las causas siguen y seguirán siendo las mismas. Y usted ha mencionado algunas de ellas. No hay voluntad política del Estado, de sus instituciones, de cambiar lo que hay que cambiar en nuestro sistema sanitario. ¿Cómo es posible que a estas alturas las autoridades de la Caja reconozcan que no llevan bien la data de quiénes son los usuarios del sistema en un país de 4 y tantos millones de habitantes? O sea, cuya población es la población equivalente a una colonia en México, por citar un país latinoamericano. No se lleva la data, no hay un correcto conocimiento y control del inventario,
Usted ha dicho no funciona la cadena logística, los procesos de compra son de 38 pasos engorrosos y complicados. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos salgan con este conejo de la chistera del Palacio de las Garzas y sin atacar el problema de fondo? El problema de fondo es estructural, es allí donde está el problema. Yo quería preguntarle, doctor, y que además de su opinión sobre lo que ha hecho la comisión técnica o la mesa técnica que ahora está en el Palacio de las Garzas, ¿qué pasó con la famosa comisión de alto nivel para el tema de la salud, cuya actividad, entiendo, se interrumpió bastante como consecuencia de la pandemia, pero ya es hora de retomar la actividad de esta comisión, o esta comisión está funcionando o no está funcionando? La comisión de alto nivel para la transformación de la salud. Sí, sí está funcionando. Voy a empezar por la primera pregunta que usted hace, que es muy importante. ¿Acaso la comisión técnica en el Palacio no hizo un diagnóstico? Sí, nosotros fuimos llamados y nos presentaron un diagnóstico bastante elaborado con 6 puntos también, pero ahí fue donde nosotros señalamos desde el primer momento que si usted no rompe el nudo crítico donde se caen las licitaciones a precio único por el accionar de las mismas compañías que licitan, entonces nunca va a poder resolver este problema. Aparentemente eso no estaba en el radar, pero yo le voy a decir, yo me voy a tomar el atrevimiento de mencionar por qué nosotros consideramos que esto es así. Lo que pasa es que estas son compañías poderosas y no estamos hablando de las farmacéuticas internacionales, estamos hablando de los importadores de medicamentos aquí en Panamá, donde hay compañías de expresidentes de la República, que incluso ustedes, de la familia, pues, de expresidentes de la República, y etcétera, etcétera. En ese sentido, estas poderosas compañías son las que ponen la contribución de campaña de todas las elecciones, no solamente para presidentes, sino también para los diputados. Entonces, nosotros sentimos que aquí lo que hay es un problema grave de cruce de intereses con respecto a quienes financian las campañas de los políticos, y hay una injerencia política en la decisión finalmente. Por eso nosotros decimos que el primer problema es la voluntad política, porque créame que en un país presidencialista como Panamá, esta es una voluntad del presidente. Nadie más va a tomar una decisión tan crítica como enfrentar el desabastecimiento de medicamentos si no lo hace el propio presidente de la República. Entonces, definitivamente que ahí hay un grave problema. Ahora bien, sería injusto que yo dijera que la comisión técnica no vio todos estos problemas, porque nosotros fuimos de los participantes, y no fuimos los únicos, hubo varios participantes, incluido el representante de la comisión que usted acaba de mencionar, de la comisión de alto nivel, que también apuntaron a este mismo problema. Así que eso quedó claramente visibilizado y se quedó claro, incluso ellos lo han mencionado, pero no está en el decreto, de que están nombrando 3 comisiones, una para el problema inmediato, que es la que va a trabajar con este decreto, otra para problemas a mediano plazo, que podría ser, por ejemplo, la ley, podría ser el sistema informático, y otra a largo plazo para toda la estructura de la CLA, de la cadena logística de abastecimiento, por un lado, y del problema del departamento de compra, los procedimientos de compra por otro lado. O sea que ellos están hablando, lo justo es que yo reconozca que ellos visualizaron el problema, pero no porque lo tuviesen inicialmente, sino porque varias organizaciones que ahí estuvimos lo señalamos, y ellos ya saben que hay 3 momentos diferentes y que es indivisible. Si usted resuelve una compra gigantesca ahorita, tenemos todo, pues en unos meses, en 6 meses, eso se acaba y volvemos al mismo problema. Ellos reconocen eso, que tiene que haber un cambio a largo plazo. Lo que no vemos claro es la voluntad de avanzar en eso, pero vuelvo y repito, ¿por qué el comunicado de nosotros? El comunicado de nosotros se basa en ese primer momento, en las acciones rápidas, en que si todo estuviera dirigido hacia compras en el exterior con organismos internacionales probados, y puedo mencionarle otro mecanismo que es el de Comisca, el de los ministros de salud de Centroamérica dentro del sistema del SICA,
en Comisca. Usted puede hacer también compras y compras con subasta en reversa o subasta inversa, como le llaman allá, mejor dicho. Y tienen muy buenos resultados, pero son organismos internacionales probados. Pero si usted abre esta puerta para compras nacionales, como ahí lo dice, porque ahí está, la palabra nacional está ahí, entonces quiere decir que en el fondo usted lo que quiere es abrir una puertecita, un resquicio por donde se cuele el que yo le pueda dar eso directamente a un amigo, porque la compra va a ser directa, negociación directa. Dicen que primero va a haber una convocatoria, pero ya sabemos cómo es esto. Finalmente, entonces, esa compra entonces, esto es lo primero que quiere decir. La segunda, sobre la pregunta que usted nos hacía de Lacan siempre estuvo trabajando, incluso durante la pandemia, estuvimos por Zoom, nos acostumbramos al Zoom, que no lo teníamos antes dentro de nuestro mecanismo, y hemos estado avanzando muy lentamente porque nosotros avanzamos dependiendo de la voluntad política de los gobiernos. Nosotros con el gobierno anterior avanzamos hasta donde el gobierno permitió, más allá no se pudo, pero hemos logrado cosas importantes. No sé si ustedes saben que Panamá hasta el 12 de diciembre del 2018, antes de que se fuera el gobierno anterior, no tenía especificado cuál era el modelo de atención en Panamá. Y Panamá, que había sido el proponente del modelo de atención con estrategia de atención primaria desde 1972, José Renán Esquivel, 1978, José Renán Esquivel en la conferencia de la OMS en Almatá. Desde ese entonces, 120 y pico países en el mundo lo adoptaron y Panamá, que fue el proponente, no lo adoptó. Entonces, por primera vez, el 12 de diciembre del 18 queda plasmado el decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo presidencial, donde se establece por primera vez en la historia de Panamá que el modelo de atención es el modelo de atención con estrategia de atención primaria. Ese es un logro de Lacan, porque nosotros fuimos los que empujamos. Lastimosamente no pudimos hacer muchas otras cosas. Llega este gobierno y reconoce la existencia de Lacan. Desde que estaban en campaña, nosotros llamamos a todos los participantes, a todos los candidatos y firmaron un pacto. La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos firmó un pacto por el mejoramiento de la salud. Así que cuando este gobierno ganó y que era uno de los firmantes, entonces nosotros les recordamos que había toda una tarea pendiente. Efectivamente, este gobierno, el 9 de julio, 9 días después de haber tomado posesión, hace el decreto 290, donde habla de que reconoce la necesidad de la coordinación interinstitucional MINSA-Caja para avanzar en la transformación de la salud. Eso también es un logro de Lacan, porque fuimos nosotros los que empujamos estos conceptos legales para que pudiera darse vida a un cambio, y no es que el cambio ya se ha dado, son los pasos previos para hacer el cambio. Y lo último que le voy a mencionar es que el gobierno ha dicho que sí, que va a avanzar en los cambios, y en este mismo momento Lacan está trabajando precisamente en todo el plan operativo de esta transformación, que no es unificación todavía ni nada por el estilo, ni es hablar de un sistema único, sino simplemente una coordinación efectiva, donde los no asegurados puedan atenderse en cualquier institución, en cualquier instalación, y los asegurados igual puedan atenderse en toda institución, pero que no haya pérdidas económicas para ninguna de las dos instituciones, o sea, que ninguna institución se recargue sobre la finanza de la otra. Para ello, tiene que haber una compensación de costos efectiva, transparente, real, justa. Bueno, en eso es lo que estamos trabajando precisamente para ser presentado en muy poco tiempo, podría ser en un mes más, para que el Ministerio de Salud evalúe todo esto. Y esto lo estamos haciendo, vuelvo y repito, dentro de la CAN, que es donde están los representantes de trabajadores de 13 gremios de trabajadores del sector salud, incluidos los administrativos del MINSA y de la Caja, donde hay una federación de pacientes y donde está el Ministerio de Salud y está el Ministerio de la Caja del Seguro Social. El doctor Jorge Eduardo Ritter tiene comentario. Doctor, lo escuchamos. Sí, quiero hacer un comentario nada más, más que una pregunta, quiero hacer un comentario que a lo mejor es un comentario que puede sonar un tanto pesimista, pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Esto me parece que es un cuento de nunca acabar.
es un cuento como el de vamos a combatir la corrupción y después se nombra una comisión para ver cómo se combate la corrupción. Miren, el plan estratégico del gobierno nacional, plan estratégico, esto está aprobado hace casi 3 años. Hay una parte, hay un capítulo dedicado a los medicamentos. El primero de los cuales dice crear las condiciones de disponibilidad de medicamentos y mejores precios. El segundo punto dice crear el Centro Nacional de Compra de Medicamentos e Insumos. Y puedo seguir, promover el uso de medicamentos genéricos, fortalecer la dirección de farmacias para que los procesos de seguridad de los medicamentos se agilicen, los registros sanitarios, etcétera. Y digo que quería hacer esta precisión porque desde el gobierno pasado, yo recuerdo que en alguno de los discursos del presidente Varela ante la Asamblea Nacional se comprometió a que en este periodo, ya no recuerdo cuál, pero puede que se haya sido en el 16 o en el 17, que en este periodo se crearía el Instituto Nacional de Medicamentos para terminar con el desabastecimiento y mejorar los precios. Como eso no se hizo, entonces se incluyó en el del gobierno actual. Pero es que en esto ya llevamos 6 o 7 años y con lo que las soluciones que nos ha ofrecido el doctor Osorio hoy, o que ha sugerido que debo decir, no es la primera vez que las escucho. Yo lo resumo en esa palabra que se ha usado tantas veces en la mañana de hoy, que es voluntad política. Mire, esto no es tampoco de una complicación tal y sí es de una envergadura muy grande, pero no es de una complicación tal que una buena administración no pueda realizar y pueda realizar pronto. Yo recuerdo que en las mesas, ahora la palabra es mesa, las mesas técnicas, durante la campaña que llevó a la presidencia del presidente Cortizo, hubo, entiendo que 1.500 profesionales que se distribuyeron en diferentes mesas, y una de las mesas, que no era una mesita, era una mesa, la que vio el asunto de los medicamentos, llegaron a una serie de conclusiones. Entonces yo no veo, la verdad, que después de 3 años casi de gobierno, entonces ahora estemos de vuelta en una mesa técnica cuando ya el gobierno está en camino a la salida, o como se dice poéticamente, con el sol a la espalda. Entonces nosotros vamos ahora a tratar de buscar una solución. Ya se dijo que no hay solución para el Seguro Social porque no hay capital político que se pueda invertir en eso. Yo no sé si el asunto de los medicamentos es una nueva bola de humo para decirnos sí estamos preocupados por el hecho, pero es que la preocupación viene desde hace 5 años o más. Ya al principio del gobierno del presidente Varela, ya esto era una urgencia, ya esto era una necesidad, ya esto estaba en el malestar colectivo de la ausencia de medicamentos, por un lado, o lo caro en el caso de su adquisición por parte privada. Entonces, si nosotros en 5 años no hemos logrado esto, se dicta un decreto que, en mi opinión, era un decreto que se hubiera podido resolver sin necesidad de haber transcurrido unos meses de conformar una mesa técnica para salir con un decreto que lo único que hace es autorizar, como ha explicado bien el doctor Osorio, otra vez que se pueda hacer las compras que yo creo que de todas maneras se podían realizar. A mí me parece, de verdad, y con esto no quiero decir que hemos perdido el tiempo, pero me parece que esas discusiones que no terminan, que siguen dando vuelta y que ahora sí la vamos a ver, ahora sí va a haber una solución,
pero ya comienza de verdad por una parte a desesperar, pero por la otra a desalentar una discusión, porque creo que no hay una voluntad de resolver el problema por las razones que fueran, porque los intereses económicos son muy grandes, porque el desabastecimiento, que es el mal de toda la población, significa el beneficio o abastecimiento de recursos para unos pocos, que son los que salen a correr a aliviarnos el desabastecimiento que ellos mismos han creado. Entonces, me parece que estas o mesas técnicas, como se les llama a eso, no parecen estar encaminadas a resolver el problema, sino a demostrarle a la población que hay interés, o por lo menos interés aparente de resolverlo, pero sin la voluntad de verdaderamente resolverlo. Bueno, doctor Julio Osorio, gracias por acompañarnos hoy en Mesa de Periodistas y ponernos en perspectiva los avances de la mesa técnica que busca enfrentar el desabastecimiento crítico. Ojalá se hagan los correctivos necesarios, se hagan las consultas adecuadas, se sigan creando los mecanismos y se pueda superar este problema que desde hace muchos años golpea a asegurados y a los ciudadanos en general por la falta de medicamentos. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias.